Hola, Dios te bendiga, iglesia. Que Dios los bendiga. Igualmente tiene que decir usted. Voy a hacerles una pregunta. Y piense bien lo que me va a contestar, porque después va a tener que confirmar lo que me contestó. Eso es para lo que le gustan los acertijos. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes, todavía no levanten la mano, no pregunté nada, cuántos de ustedes creen que andan como a Dios le agrada? ¡Epa! Me equivoqué de iglesia. Uno, aunque sea. Diga que el pastor no está mirando esto, que está escuchando nomás, porque si no se muere de vergüenza. ¿Eh? Ni fu ni fa. A lo mejor no entendieron. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, los que creen que andan como a Dios le agrada? Una, hasta acá una solita. Dos, que parece. Bueno, después vamos a ver si es cierto. Voy a empezar primero con este. Libro de Mateo, capítulo 26. Versículo 36. Dice así la palabra del Señor. Antes les aviso que seguramente ya para el domingo lo van a tener al pastor acá, así que ya no me van a tener que aguantar más. Aguanten hoy, hagan un esfuerzo. Y nos vamos a tomar unos minutos para hablar un poquito, amén. Capítulo 26, versículo 36 del libro de San Mateo. Dice así la palabra bendita de nuestro Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cuántas veces usted dijo esto? ¿Cuántas veces quisimos
dejar todo y abandonar la carrera. No sé a usted, pero a mí me pasó varias veces en los casi 40 años que tenemos. Este 27 de enero cumplimos 28 años de pastorado ahí en la iglesia de Pablo Nogués, y aprovecho para que estén todos invitados. Si quieren ir todos, no hay problema. El día, ustedes no tienen reunión ese día, así que pueden ir tranquilamente. Quiero que me diga una cosa. El versículo 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar una hora? Velad y no entréis en tentación, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eran los discípulos del Señor, no solamente los discípulos, sino que eran sus amigos, el entorno de Él. Como el pastor acá debe tener algunos allegados que siempre andan con él, que andan chupándole la oreja. Seguramente debe tener algunos. Y él confía en esos, como el Señor confiaba en sus discípulos, ¿verdad? Él confiaba, dijo: quédense acá, oren para que yo esté firme, esté fuerte. Y él estaba muy triste, estaba angustiado porque ya se acercaba la hora, ya terminaba el plan de Dios sobre su vida y él sabía que iba a morir, sabía que iba a ir a la cruz. No era fácil lo que estaba pasando. Y estaba re triste y con ganas de salir huyendo de ese lugar. Pero sus amigos, sus discípulos, aquellos que él confiaba, en vez de estar orando, estaban durmiendo. ¿Usted qué cree? ¿Qué cree usted si yo le pregunto, ¿estaban haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Estaban sus discípulos en la voluntad de Dios, durmiendo? Por supuesto que no. Porque él no le dijo, bueno, duerman un rato hasta que yo voy y vengo. No. Él le dijo: velen conmigo, velen por mí, oren por mí, para que yo me fortalezca. Pero dice la Biblia que en el versículo 39, él fue un poco más adelante, cuando peor estaba, y en otras partes, en otro lugar del Evangelio, dice que en ese lugar donde él se adelanta, bajaban ángeles a fortalecerlo. Y hablando mal y pronto, pudo zafar, porque ya estaba por abandonar, pero el Padre no lo había dejado solo, sino que se estaba cumpliendo el plan de Dios en su vida. El Señor vino a cumplir un plan de Dios, a cumplir un propósito de Dios. Porque Él vino con un propósito. Usted no vaya a creer que vino a la iglesia porque, bueno, no tenía nada que hacer y la iglesia es grande y bueno, necesitamos ocupar lugar. No, usted vino aquí, está hoy aquí
porque Dios tiene un propósito con su vida. Amén. A lo mejor algunos dicen, no, yo vine porque no tenía nada que hacer. No, usted una vez que ya entró en la barcaza del Señor, desde ese mismo momento pasó a ser propiedad de Jesucristo. Pablo decía, yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mire la diferencia en vivir y que Cristo viva en nosotros. Ahora, yo no me canso a veces de pensar cómo eran los discípulos en ese tiempo. Eran hombres que andaban para todos lados con el Señor, que les enseñaba. Durante 3 años estuvo enseñándoles, viendo los milagros, llevándolos para acá, para allá, para todos lados, lo acompañaban. Y nunca entendieron nada. ¿Cómo podemos pretender nosotros, que somos personas débiles, carne débil, hacernos fuertes o pretender estar haciendo lo que a Dios le agrada? Pero ¿sabe qué? Hay una ventaja para los que sirven a Dios y para los que no sirven. Quiero que, no sé si no lo quiere buscar, no lo busque, pero en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, versículo 26, dice así: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Escuchó? ¿A quién le da sabiduría, ciencia y gozo? Al hombre que le agrada. Y cuando dice hombre, dice la mujer, porque la mujer, hay mujeres también que le agradan a Dios. Algunas. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. ¿Va entendiendo? También esto es vanidad de espíritu. ¿Entendió cómo es la cosa? Si usted anda como a Dios le agrada, Dios va a usar al pecador, al impío, al que no viene a la iglesia, al que se burla de usted, lo va a usar para amontonar, para que después venga a sus manos. No entendió nada. ¿Hay algún traductor acá? Si yo hago lo que a Dios le agrada, no me tengo que hacer mucho problema, porque voy a andar en la voluntad de Dios. No solamente voy a andar en su voluntad, sino que Dios va a estar conmigo. Diga, Dios va a estar conmigo. Escuche, le voy a dar otra pista. Libro de San Juan, capítulo 8. Ese capítulo
el Señor estaba, no diría discutiendo, sino que estaba hablando con los judíos, y ellos querían hacerlo caer, como siempre querían buscarle la vuelta para ver a dónde tropezaba. Y él les decía, a donde yo voy ahora, ustedes no pueden venir, porque son hijos del diablo, porque son pecadores. Ustedes no pueden venir. Así nomás derechito se los decía. Y en el versículo 28 del capítulo 8, el 29, le dice, porque el que me envió, este decía el Señor, porque el que me envió a mí, conmigo está. ¿Escuchó? ¿Quién lo envió a él? Su Padre. El que me envió a mí, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre. ¿Alguien está leyendo? Que dice, porque yo hago siempre fuerte, lo que le agrada. Él estaba seguro que el Padre estaba con él, porque él estaba en la voluntad de Dios, estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. Hablando de él de estas cosas, muchos creyeron en él. Cuando vos estás con Dios, o mejor dicho, cuando Dios está contigo, la gente no va a necesitar que vos le estés predicando. Solita va a venir. Van a querer saber a dónde vas o quién te cambió. Como este joven que pasó a dar un testimonio, parece que su vida era bastante... Y ahora estás haciendo lo que a Dios le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué era la verdad? ¿Quién tenía la verdad? Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mire la ventaja de tener, que uno tiene cuando le agradamos a Dios, cuando hacemos lo que a Dios le agrada. Cierre sus ojos por un momento. Quiero que cierre sus ojos por un momento. Olvídese del pequeño que llora, olvídese. Cierre sus ojos por un momento y piense. ¿Qué será que no le agrada a Dios de mí? No tiene mucho tiempo, porque si va a pensar en todo... O sea, con un segundo, con 2, 3 segundos, usted ya sabe, ¿verdad? ¿Cuántos encontraron cosas? Y usted dirá, y entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? No tengo más remedio que
que abandonar? ¿Será que tengo que abandonar todo? ¿Será que no sirvo para esto? ¿Será que nunca voy a llegar a la plenitud? ¿Sabe que sí? Porque si nosotros preguntamos, ¿y qué es lo que a Dios le agrada? A Dios le agrada que nosotros hagamos justicia, que tengamos fe, porque sin fe no podemos agradarle a Dios, que hagamos misericordia, que tratemos a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros, que seamos obedientes a la palabra de Dios, que seamos buenos cristianos, no cualquier cristiano, no, cristianos, buenos cristianos. Y cuando nosotros decimos buenos cristianos, no es que vamos a andar regalando plata, ni comida, ni nada por esto, no, ser una buena persona. ¿Sabe qué? Nosotros somos, por ejemplo, yo le enseño a la gente, no que ande que lea libros teológicos ni aprenda esto, no. Cambia tu vida primero. Anda como Dios quisiera que andes. Y después vas a tener tiempo de aspirar a predicar, a cantar, a danzar. Pero no podemos hacer esas cosas si no somos del agrado de Dios, ¿verdad? A Dios le agrada que no seamos ansiosos, que sepamos esperar, que sepamos entender que los demás también son como nosotros. Que sepamos reconocer nuestros errores. ¿Cuántos reconocen sus errores? Escuche, hace un tiempo, le voy a contar algo. Hace un tiempo, no hace mucho, nos fuimos con mi esposa a las termas de Río Hondo, en el auto. Íbamos a pasar allá 3 o 4 días, porque era un fin de semana largo. Y cuando llegamos allá, hacía un calor tremendo en Santiago del Estero, hacía como 40 grados y pico, no sé. Llegamos allá, nos instalamos en un hotel, y cuando íbamos a llegar a la media tarde más o menos, a mi esposa le da un pico de presión, le sube la presión y se descompensa, se descompone. Y me dice, estoy mal, y fuimos 10 puntos. Le dieron una inyección, pastillas y demás. Y teníamos que quedarnos ahí 1 hora o 2 horas para ver cómo reaccionaba. Pero mi mujer tiene menos paciencia que yo. Y no le pide paciencia al Señor para que no le dé prueba, porque dice que cuando uno pide paciencia te da prueba. ¿Verdad? Dice la Biblia. Entonces yo, ansioso, me puse ansioso y le dije, ya salimos para Buenos Aires. Habíamos llegado a la noche. Y me
Y me dice, no, porque ya estoy bien, qué sé yo, vamos a quedarnos hasta mañana. Bueno, me convencieron entre ella y el dueño del hotel a que nos quedemos hasta la mañana. Bueno, pero mañana nos vamos. Yo ya no quería saber nada con las termas, ni con Santiago, ni con nada. Me quería venir. ¿Qué era eso? Ansiedad. Ansiedad. No era otra cosa. Yo no pensé, decía, bueno, sí, Dios está conmigo, pero yo me quiero ir. Porque así somos nosotros. Y usted dirá, pero pastor, ¿usted cómo hace eso? Yo también soy de carne y hueso, un poco más de grasa que de carne, pero bueno. Estaba ansioso. A la mañana salimos, cargamos todo y salimos para Buenos Aires. Y mi esposa había teníamos el coche lleno de ropas para repartir allá a la gente, ropa, zapatos, útiles, de todo lo que a usted se le ocurra, teníamos el coche lleno, el baúl, la parte de atrás, todo. Me dice, yo quiero repartir eso en mi pueblo. Ella es de allá. Bueno, veníamos por la ruta 34, como hacía como 40, 50 grados de calor y dice, acá vamos a parar acá. Y paramos ahí donde veíamos una gente que estaba a la orilla de la ruta. Parábamos, le dábamos ropa, le repartíamos esto, pero mi mente estaba en Buenos Aires. Ella repartía ropa y yo estaba acá. Tengo que llegar hoy. Bueno, repartió toda la ropa que llevábamos, la repartió toda. Parábamos en distintos lugares, la repartió. Bueno, cuando quedó conforme, enfilamos para Buenos Aires. Vamos a parar, me decía. Vamos a parar para descansar. No, vamos. Me comía la ansiedad. Y ese es lo que nosotros no tenemos a veces. No sabemos reconocer nuestros errores. Y yo lo reconozco, yo estaba ansioso. No podía ser eso, podía haber pasado cualquier cosa. Porque cuando veníamos más allá de San Nicolás, que era ya entrada la tardecita, nos agarró la lluvia, una lluvia torrencial, y no podíamos parar en ningún lado porque no había banquina en la ruta y no podíamos parar. Así que tenía que darle. Y llegó la noche y con lluvia veníamos. Hermano, yo le puedo asegurar que ahí sí me vi tan cerca de Dios acompañándolo con el arpa así. Es más, yo me veía sentado al lado del Señor tocando el arpa. Llovía torrencialmente. Y las luces de enfrente, ida y vuelta, las luces de enfrente, la lluvia, el agua. A veces había rato que manejaba con los ojos cerrados. Digo, me encomiendo a Dios. Siempre dijimos que íbamos a morir juntos los dos. Por eso no teníamos problema. Llegamos a Buenos Aires a la 12:30, 1 más o menos. Llegamos a casa. Y yo me deslicé del auto así como una víbora porque no me podía bajar. Y después cuando estaba mirando el techo dije, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? Nos podíamos haber matado en el camino.
Y hoy, no iba, y hoy tenía que predicar uno de ustedes. Pero Dios es bueno. Aún, a pesar de nosotros, Dios es bueno. Por eso, hermanos, ante todo, pensá en la palabra de Dios. Acá tenés el mejor manual, la mejor guía, el mejor GPS que podés encontrar. Acá te va a decir, no estés ansioso, por nada estés afanoso, descansá en mí. Porque si andás en el agrado, si andás bajo el agrado de Dios, Él te va a sostener, Él va a estar contigo. No te va a dejar el Padre, no te va a dejar. Pero a veces nos come la ansiedad. Por eso es que a lo mejor a ustedes no les pasa, pero por eso es que a veces nos metemos en cuentas y después decir, ¿cómo pago esto? Ay, Señor, ayúdame bien. Pastor, ¿puede orar por mí? Porque estoy endeudado hasta la cabeza, hasta la cabeza. Por ansioso te pasa eso. Porque lo que no hiciste antes, en 30 años, lo querés hacer ahora que venís a la iglesia en 2 años. Hola. ¿Verdad? 24 años. Me da ganas de llorar cuando alguien cumple 24 años, ¿no? Porque el que me dio conmigo está, el que me envió, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hay momentos en que quisiéramos estar como el Señor en el Getsemaní, porque las circunstancias nos obligan. Y otras veces queremos hacer las cosas por cuenta nuestra. Mire, mi hermano, yo conocí un matrimonio que iba a la iglesia hace muchos años conmigo, o con nosotros, mejor dicho. Y un día, ellos me invitan a su casa, porque era compañero de trabajo el hermano. Me invita a su casa y sale la señora con el mate. Y yo me siento ahí para tomar mate, me senté en un banquito que me pusieron. Me dice, no, hermano, parece un poquito, por favor. Agarró el mate y empezó a orar. La bombilla, la hierba, el azúcar, la pava, el agua. Y yo tenía ganas de tomar mate. Yo hacía poco que iba a la iglesia. Digo, pero qué plomo. Después aprendí con los años, aprendí que todo lo que hagas, tenés que hacerlo en la voluntad de Dios. Amén. Ahora voy a preguntar de vuelta, ¿cuántos creen que andan, además de la chiquita esta, cuántos creen que andan en el agrado de Dios? Ahora ni ella, ¿no? Señor amado, Dios mío. Por favor, que Dios bendiga a su siervo. Que corte esta parte, que no la escuche, por favor. Porque está escuchando todo. Y allá el domingo cuando venga
Dios quiere que seamos, no que seamos súper cristianos, sino que seamos cristianos, pequeños Cristos. Eso quiere decir cristianos, pequeños Cristos. Que andemos en la voluntad del Padre y que sepamos, aunque tenemos nuestros problemas, aunque tenemos nuestras dificultades, a lo mejor alguno de ustedes tiene cosas que le pesan en su vida. Pero no importa. David no era un hombre perfecto. David tenía sus problemas, pero a Dios le agradaba como era David, porque Él le miraba el corazón. El corazón de David era del agrado de Dios. Y a lo mejor usted se siente indigno, pero su corazón es del agrado de Dios. Por eso es que a veces decimos, no soy digno de estar en tus atrios, no soy digno. Pero Dios nos tiene por misericordia todavía parado. Usted sabe, con mi esposa a veces nos ponemos a hablar y somos personas grandes. A pesar de mis 70 años, no, 70 no, 82. 82 años y ella 81. A veces nos ponemos a hablar, ¿sabe? ¿Y sabe dónde va nuestra conversación? ¿Por qué estamos todavía parados? ¿Por qué estamos renegando todavía con la gente? Y ojalá que lo estén viendo algunos de los hermanos de la iglesia esto. ¿Por qué estamos todavía parados? Y después yo me acuerdo cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, ahí tirado, acordándose de cuando él dormía en los brazos del Señor, que era su preferido, y dormía, y estaba él ahí descansando, estaba esperando para morir, como nosotros. Bueno, no, todavía no. Algunos dicen, yo quiero que el Señor venga ya y me lleve. Arregla tu vida primero, después pedí. Si no va a agarrar la ruta equivocada. Ese es el problema. ¿Sabe que Juan estaba ahí? Era viejo, más viejo que yo. Estaba ahí. Y se le acerca un ángel y le dice, el ángel del Señor, hey, levántate. No, pero yo ya no quiero más. Ya hice lo que tenía que hacer. Ahora me dedico a lo mío. No, levántate y empezá. Porque sos el encargado de evangelizar toda Asia. Le dijo lo mismo que me dijo su pastor a nosotros. Te dejo a cargo de mis ovejas y de mis perros. Menos mal que los perros le dejó a Ariel. Entonces hacete cargo de las ovejas y los cabritos nada más. Pero no hay mucho cabrito acá. Dios es bueno. Dios es bueno y, ¿sabe? Nosotros somos los infieles que lo hacemos renegar. Yo digo, lo mismo que los discípulos le hacían a Jesús, mis
Mis hermanos de la iglesia me lo hacen a mí. Se duermen, me hacen renegar, me dan ganas de salir. Escuche, vamos a terminar con esto, pero quiero comentarle algo. En el libro de Génesis hay un hombre, Jacob, que usted lo debe conocer, y estaban siempre en guerra, andaban en guerra, y él le decía, hablaba con el Señor a ver si le daba la victoria. Entonces un día le dijo, agarrá todos los ídolos que tienen. No quiero ver ídolos en la congregación, ídolos ni nada, ni joyas, nada. Y destrúyanlo, porque Dios destruía todo lo que no servía, lo destruía. Entonces Jacob, ¿sabe qué hizo? Reunió a todo su pueblo, su familia, y dice, denme todos los ídolos que tienen, todas las joyas, los aros, los anillos. Tenían aro acá, vio que ahora se pone el aro en la oreja, en la nariz. En todos lados tenían, ese tiempo. Juntó todos los ídolos, todo lo que le pesaba, lo que según Dios no tenían que tener. ¿Y sabe qué hizo Jacob? ¿Lo destruyó? No. Dice la Biblia que los escondió debajo de un árbol, debajo de una encina, ahí los escondió. Y ahí quedaron. Cuando llegamos al Señor, no sé si usted se acuerda, le prometimos dejar todo. Hola. Alguno hágame, dígame, no, es así, qué sé yo. Le prometimos dejar solo, por ejemplo, yo le prometí dejar todo. Fumaba, tomaba, jugaba, salía, hacía de todo. Pero cuando llegué al Señor, cuando yo empecé a ir a la iglesia, al otro día no fumé más, no tomé más, no salí más, un montón de cosas. Pero había cosas que no las podía dejar. Las escondí debajo de la encina. Cuando usted tiene cosas adentro, a lo mejor usted ya largó todo, o algunos tendrán una buena carga todavía, pero tiene algo adentro que no lo puede soltar, ya sea mal carácter, ya sea lengua larga, ya sea, no sé, le gusta mentir, o hay miles de cosas que a veces no dejamos, que no son del agrado de Dios. Pero a lo mejor usted lo puede dejar, porque veo que son inteligentes, y a partir de hoy van a dejar todo lo que no sirve. Y el domingo que viene díganle al pastor, yo ando en la voluntad de Dios, ojo, ¿Cuántos entendieron el mensaje? Bueno, con esos tres me conformo. Que el Señor los bendiga. ¿Podemos adorar? Vamos a terminar porque se me están durmiendo los músicos.
Gracias, Padre, por guardarnos. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros, aunque no seamos merecedores. Te damos gracias, Señor. ¿Sabe? A mí no me tiene que prometer nada, porque no tiene por qué. Pero si usted cree que le pesa algo encima, prométale al Señor aquí adelante, prométale. No le diga, voy a dejar todo, voy a tratar, sea sincero. Vamos a tratar, Señor, de ser más buenos. Vamos a tratar, Señor, de ser más misericordiosos, de ayudar al caído, de levantar al que está cansado, de darle la palabra a aquel que necesita. Señor, queremos darte gracias. Gracias por este día, en este lugar santo que tú levantaste un día. Bendice la vida de tus siervos, Señor, allí a la distancia. Gracias por el descanso que les diste, Señor. Gracias por renovar sus fuerzas. Te damos gracias por haber escuchado tu palabra. Gracias porque me di cuenta, Señor, de que todavía tengo que dejar algunas cosas. Dele gracias a Dios por su vida. Gracias porque nos trajiste hasta este lugar. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Y toda la iglesia decimos amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Y será hasta cualquier día.